sistema de gobierno es tan similar en mucho al de Panamá, pero a la misma vez tan diferente. En general, cuando uno habla de los Estados Unidos, uno piensa, se imagina, entiende, reacciona, especialmente si uno está viendo el cable que viene, cadenas que son nacionales, hablan entonces de lo nacional. Y ese es el gobierno entonces federal que acaba de elegir a Trump. Pero no es el único gobierno que hay, son 50 estados prácticamente independientes. Tienen su propio judicial, ejecutivo, legislativo, tienen sus propias armadas, tienen todo lo que tiene un país, excepto por dos cosas. El federal realmente lo que hace es todo lo que tiene que ver con las relaciones externas y la milicia externa. Quiero presentarles a alguien que está con nosotros todos los miércoles, el arquitecto Miguel Arroz. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué placer estar con ustedes y con especial contigo, Magdiel. Claro que sí, es un gusto siempre saludarte y tenerte acá con nosotros los miércoles, hasta ahora iniciando la jornada de la mitad de semana. Miguel, estás en Houston, en Estados Unidos, pero eh, hablamos todos los miércoles de materia constitucional, porque hay un libro que tú has escrito que trata precisamente de eso, de la comparación entre las constituciones en varios estados de los Estados Unidos y en Latinoamérica, tomando como referencia la constitución panameña. Y hay un aspecto que es intrínsecamente relacionada con la parte en que entendemos la política en las democracias, como la nuestra, o en América en general, y por eso hablamos de constitución. Pero bueno, ya dejándonos un poco de formalismo, tengo que preguntarte, porque hace 2 días estuvo tomando posesión Trump, ¿cómo se siente el ambiente allá en Houston? Bueno, honestamente no se siente mucha diferencia. Y bueno, y más en Houston, que hemos estado encerrados los últimos 2 días. El lunes era día libre por Martin Luther King, así que la gente no estaba saliendo mucho a la casa y estaban las temperaturas bajando increíblemente, se congeló y aquí en Houston no hay maquinaria para quitar la nieve o el hielo de las calles, así que han pedido que todo el mundo se quedara en la casa. Hoy ya han salido un poquito más, pero hay una avenida que uno puede ver donde me estoy quedando y no pasaba ni un carro. De vez en cuando un carro gubernamental, una patrulla o un carro bomberos o algo así, pero había bien poquito movimiento, así que no nos pudimos mover como hubiera sido en general para ver qué está pensando la gente, eh, cómo se sienten. Pero bueno, por lo que he hablado con amistades, la verdad que hay como que todo tipo, una mezcla interesante de sentimientos. Personas que están estáticas, o sea, ven el futuro mucho más brillante, otras sombrías, ven que especialmente para aquellos que son inmigrantes va a ser quizás más difícil, pero realmente está por ver, ¿no? Bueno, hasta el clima reaccionó, Miguel, entonces, porque Houston, que nunca o casi nunca cae nieve, imagínate cómo está la temperatura en este momento. Pero bueno, entrando en otro aspecto bien interesante, hablamos de constitución aquí y creo que sería interesante empezar a hilar, ¿no? ¿Cuáles son los frenos que existen en una democracia como en Estados Unidos, en donde tú lo has mencionado en programas anteriores, existen pesos y contrapesos que ayudan a que no todo el poder se concentre en el ejecutivo y que ese hiperpresidencialismo le dé tanto peor a una persona que pueda llevar a debacle a un país. Sí, es verdad. Es interesante los Estados Unidos que el sistema de gobierno es tan similar en mucho al de Panamá, pero a la misma vez tan diferente. En general, cuando uno habla de los Estados Unidos, uno piensa, se imagina, entiende, reacciona, especialmente si uno está viendo el cable que viene, cadenas que son nacionales, hablan entonces de lo nacional. Y ese es el gobierno entonces federal que acaba de elegir a Trump. Pero no es el único gobierno que hay, son 50 estados prácticamente independientes. Tienen su propio judicial, ejecutivo, legislativo, tienen sus propias armadas, tienen todo lo que tiene un país, excepto por dos cosas. El federal realmente lo que hace es todo lo que tiene que ver con las relaciones externas y la milicia externa, cuando se tienen que unir para ir a guerra externa o interna, entonces el gobierno federal y la interacción económica entre los estados.
Es como una Unión Europea, pero un poco más poderosa en el sentido de que el gobierno federal tiene un poco más de poder que el de Europa. Em, pero del día al día, realmente lo que rige sobre las personas, lo que la libertad eh, para sacar un permiso para una empresa es lo local o lo estatal, pues en otras palabras, y también lo local. Pero en lo federal al igual importa mucho, porque si tienes una gran compañía que estás exportando entre los diferentes estados, si quieres moverte de un estado a otro, todo tiene que ver entonces con el gobierno federal. Y en ese sentido, entonces, el gobierno federal sí aplica mucho de su autoridad en las vidas de estas compañías o personas que se dedican a eso. Pero al final del día es más o menos el 2% de la interacción que en general los americanos tienen es con el gobierno federal. El 98% es con el estatal o el local. Así que en ese sentido, aunque lo que los une es el gobierno federal, los que los hace vivir del día al día con libertad y con una economía pujante, con políticas que realmente benefician a los emprendedores, es lo local y lo estatal. Lo federal ayuda, pero no es realmente lo que le da la libertad a las personas en los Estados Unidos. Pero eso es muy diferente a su unión en lo que tiene que ver en relaciones externas. Ahí sí, el gobierno federal tiene casi toda la autoridad. No es que los estados no hagan de vez en cuando eh, convenios o traten de hacer lazos de amistad con otros países, otras ciudades, pero si vamos a hablar de aranceles, de las normas de intercambio entre países o aliados que ellos tengan, eso sí es el federal. Entonces, normalmente cuando uno comienza a pensar de ese tema, uno lo ve como que, bueno, el gobierno federal es el único gobierno que ellos tienen, pero no es así. Tenemos que hacer la diferenciación entre cómo rija dentro de en su país y nuestras relaciones entonces a cada uno de esos 50 estados a través de su gobierno federal. Ahora, esto tiene sentido cuando hablamos de territorios tan extensos como en el caso de Estados Unidos, que estamos hablando que tiene eh, solamente los estados pueden ser hasta, que te digo, 10 veces más en población y en territorio de lo que somos nosotros. Sí, Eh, o 4 veces menos también. o Hay cuatro otro veces tipo de menos, estados. exactamente. Pero a lo que voy es que en este caso ese federalismo tiene un sentido y que les ha permitido mantener esa estructura de unidad pese a todas las variaciones políticas que se generan dentro y fuera. Ahora, pero volviendo al tema quizás de los hiperpresidencialismos, ¿por qué es importante que existan estos, o cómo pudieras explicar cómo se da la génesis de la idea de Bueno, evitar que el poder recaiga sobre una persona? hay más de una manera de combatir la concentración del poder, no solamente una manera. Y dependiendo cuál es la solución a qué problema tú estás tratando de encontrar, la solución, la mejor solución puede ser algo diferente. El hiperpresidencialismo, que es lo que nosotros llamamos a lo que los americanos le llaman el ejecutivo unitario, em, funciona en el sistema federal de los Estados Unidos, pero no es el que ellos aplican en el sistema estatal, que es el hiperpresidencialismo o el ejecutivo unitario. Es la idea de que al fin del al cabo, una persona, el ejecutivo, el presidente, sea quien controla todo el ejecutivo. Es el que pone y puede quitar a cualquier persona adentro del poder ejecutivo. Eso es el hiperpresidencialismo. Así que un fiscal, o el fiscal realmente no es independiente del presidente porque el presidente lo nombra, le paga y lo puede votar en cualquier momento. Al final del día, entonces, es una extensión de esta una única persona. Pero bueno, si tú le pones tanto poder a una persona, puede llevar a extremadamente malos fines. Puede usar ese poder para beneficiar a su grupito. O Así sea, que, como que puede pasar lo contrario, que puede ser que sí, porque existe gente que lo ha visto de otra manera y que utiliza el poder, entre comillas, para cosas buenas porque hay otras motivaciones detrás. Ponte que puede ser también su sistema de creencias, ponte que puede ser que ellos
tenían como propósito de vida el contribuir y quizás la parte económica nunca fue tan importante para ellos, pero siempre que existe una posibilidad también va a haber la otra parte que tú le das el poder a alguien que tú eh, no sabes si lo que quiere es, como tú mencionabas, el tomar todo ese poder y beneficiarse él y a los que él conoce, el que terminamos viendo entonces, nombramientos Ujú. cuestionables. Bueno, Empezamos es a ver interesante. que Ah, sí, desviación de fondos. Y todas esas cosas las mm, vemos y criticamos, después decimos sí, que el sistema es corrupto, sí, pero ven aquí, eh, ¿por qué el sistema vamos a permite? eso. Yo creo que acabas de Espérame, Miguel, tocar, para terminar. tocar un Sí, punto. porque quiero terminar la idea. Dime, dime. Mira, ahorita, y me llamó la atención, y lo comentábamos antes, fuera de micrófonos aquí con los que estaban en el programa, que ahora parece ser que hay una empresa portuaria que en 3 años, y digo parece, pues no sé, ahí vi la noticia, 3 años no le ha dado ni un dólar al Estado. Mi pregunta no es eh, por qué eso no se dio, porque ya las autoridades se encargarán. Mi pregunta es por qué 3 años después nos damos cuenta de eso. Bueno, es interesante, has traído a la mesa bastantes puntos muy importantes. Uno es la idea de que porque alguien lo quiera hacer bien en un sistema o cualquier sistema lo puede hacer bien. Y la realidad es que definitivamente entre personas hay variaciones, entre sus motivaciones hay variaciones, pero no hay tantas variaciones entre que también un sistema lo hace a través del tiempo. Sea bueno o mala la persona en un sistema con el poder muy centralizado, muy concentrado, no es solamente esa persona volando en las nubes y él mandando a los demás a hacer lo que él quiere. No funciona así en ningún sistema, y mucho menos en un sistema jerárquico. En un sistema jerárquico, para tú llegar a ese punto, en el tope de la jerarquía, necesitas depender del apoyo de otras personas abajo tuyo. Y esas personas necesitan el apoyo de otras personas abajo de ellas. Y ellos quieren que tú uses tu autoridad para beneficiarlos a ellos. Ese es el trueque que se hace. Ese es el clientelismo. Está bien, yo te doy mi apoyo, pero tú vas a usar tu poder. Y si el poder es ilimitado, tu poder ilimitado para beneficiarme a mí. Esa es la realidad. Y sí, en todos los sistemas de vez en cuando salen grandes personas, pero en unos sistemas salen muchas personas grandes y unos muy poquitas personas grandes. Así que lo que queremos es no solamente ver una persona buena, pero crear un sistema en el que la persona en general esté en una situación de que le convenga hacerlo mejor o se facilite a las personas hacerlo mucho mejor. Y de nuevo, entonces me estabas preguntando el sistema americano. ¿Qué ha pasado? Porque tenemos un hiperpresidencialismo en el federal. Pero bueno, el número uno, el federal es el 2% del poder. El otro 98% está en los estados. Así que ese es si tú matas a alguien, no es que el presidente que puso al fiscal ese es el que dice, no me pueden meter preso a mí. Ahí lo vimos con Trump, que estaba metido en problemas con el fiscal en Nueva York, que fue hallado culpable de 32 felonías. O sea, los hallaron culpable. Ahora, por la Corte Suprema y porque se hicieron presidente, no le dieron ni un año de cárcel. Y hay otro problema que tiene él en Georgia. Así que él no tiene control sobre esos gobiernos. Y no puede decir, no me lleven a la Corte. Hay otros frenos separados del gobierno federal que entonces ejercen poder sobre los agentes del gobierno A federal. ver, acá hablamos de justicia, Miguel. Estamos hablando de un sistema que busca garantizar que todo esté coordinado o perfecta armonía, porque siempre va a haber intereses particulares Exactamente. de distintos sectores. Entonces, en este sentido, para que todo funcione, partimos de la justicia, que es justo lo que planteas en tu libro. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, porque, mira, hoy casualmente salió por ahí que se está trabajando una, en un proyecto para modernizar la ley de carrera administrativa. Mm. Y quizás estoy adelantándome al tema, y aquí señala que esta carrera permitiría la creación del Tribunal Administrativo de Función Pública como un pilar para que se garanticen los derechos de los servidores. Que aquí, a ver, ¿y por qué lo estoy mencionando? Porque una de las cosas que tú has dicho en el programa tiene que ver con la función de los jueces y cómo son nombrados, sin que estos
nombramientos eh, representen conflictos de intereses. Para transformar el sistema, y te lo pregunto ahorita y de repente después del primer cambio lo desarrollas para sacarme de duda. ¿Es necesario un cambio constitucional? Bueno, si queremos hacerlo bien, definitivamente. Estabas hablando de que lo que uno quiere al final es justicia, pero hay que ver qué es lo que te lleva a la justicia. Y normalmente no es una persona buena. Normalmente, como Ujú. Rawls lo define, justicia como falta de coerción. Otra manera, justicia como libertad. Una persona libre, un juez libre, que no está siendo coercionado por ninguna parte, entonces puede ser justo. Si es un juez que supuestamente tiene que estar rigiendo, asegurándose que el sistema de mérito funcione en Panamá, pero ese juez es puesto quitado por el mismo que pone y quita a cualquier otro agente político o agente dentro de la burocracia, pues no, ese juez no va a ser justo. No va a ser justo porque no es libre. Su bienestar depende de hacer feliz al que lo nombró, al que le da el puesto, le da la autoridad, le paga su quincena. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere esa persona? Y lo que si esa persona quiere que ponga a sus amigos y votar a sus enemigos, pues eso entonces, cada vez que vota un enemigo fue justo. Cada vez que esto pone a quien le da la gana, es el mejor. Hayan hecho examen o no hayan hecho lo que sea. No funciona. Y bueno, ahí vemos. Ahora mismo, una de las cosas que hicieron el gobierno federal de Estados Unidos, que ya era una de mis preocupaciones, porque lo venían hablando los republicanos, querían deshacerse del sistema de mérito adentro del gobierno federal de los Estados Unidos. Son más o menos 280,000 personas que trabajan en la parte de regulación en los Estados Pero Unidos, entonces, ¿no? ¿cuáles son los argumentos que presentaron Pero bueno, el argumento es que ellos quieren poner a su gente. así abiertamente? Bueno, el problema es, en los gobiernos estatales es donde funciona la parte de mérito, es cuando está en la Constitución, porque ahí no se pueden meter con el sistema que han creado. En el gobierno federal es muy difícil cambiar la Constitución. La Constitución es lo que es prácticamente. Así que el sistema de mérito que han tenido desde 1880 era por norma. Norma era una norma dictada por el presidente, porque el presidente al final, Estados Unidos es hiperpresencialista, él, lo que él dice va. Entonces, en 1880, hace más de 140 años, hicieron el sistema. Garfield, el presidente Garfield lo mataron, uno que estaba buscando que le dieran el puesto, el presidente no le dio el puesto, lo mató y comenzaron a cambiar el sistema. Y tras eso, la corrupción estaba creciendo enormemente en los Estados Unidos, porque era la industrialización de los Estados Unidos. Antes no había tanta importancia del gobierno federal, estaba ganando más importancia porque había más intercambio entre los estados. Bueno, O sea, el era muy punto parecido a es, Latinoamérica, pues. era exactamente lo mismo que en América Latina, el mismo clientelismo. Por presión de los estados, de los políticos en los estados, crearon este sistema de mérito. Tú, para poder que te pongan en un puesto de Estados Unidos, el federal, tienes que pasar un examen. Con el tiempo lo fueron expandiendo, hasta el punto que casi todos los puestos, nada más son como 6,000 puestos o 5,000 puestos en todo el gobierno federal, que son estos puestos de a dedo. Todo lo demás es a través de mérito. O sea, Bueno, y tú, disculpa que te haga este paréntesis, pero algo que aquí se ha vuelto como tradición, y no sé si la palabra tradición quepa, es que los funcionarios tiemblan cada vez que cambia el gobierno. O sea, obviamente, porque es clientelista, pero eso porque no me lo tienes que decir. Yo nada más viendo la matemática es del juego, las reglas una del juego de Panamá, cuestión eso es el único final. Es una cuestión que yo me pregunto, y mira, yo algo que sí hay que reconocer de este gobierno, que hubo algunos nombramientos que se mantuvieron y que no hubo modificaciones y sobre todo a altos cargos, y esa parte, o sea, tiene que ser una parte de buena voluntad, si cabe el término, pero volvemos al mismo problema que entonces bailamos Dependiendo de la al son voluntad de alguien. dependiendo de la voluntad de alguien. Pero ¿por qué entonces en Panamá el tema de muchos puestos tienen que estar ligados a la decisión que toma el gobierno de turno? O sea, Bueno, no debería, simplemente no debería, pero la manera que lo haces no es por una... Para que el sistema realmente funcione correctamente, no puede estar en las manos de los políticos. Porque los políticos, la realidad es que mientras que tengan la autoridad, tengan el poder, tengan la habilidad de decidir
que van a poner a su propia gente, a sus propios partidarios, familiares, aliados económicos en puestos importantes y no importantes adentro de la burocracia. Eso es lo que van a hacer, porque es una manera muy fácil de encontrar apoyo político para tú ser elegido. Si hay un grupo que está usando esa herramienta para ganar apoyo y otro no, el que está usando la herramienta de regalar puestos políticos, y no solamente puestos, pero también lo que hacen esas personas con su puesto, a quién le dan el permiso, hacia dónde construyen la carretera, qué carretera esto reparan y cuál no. Es una manera muy fácil de encontrar apoyo. Bueno, yo te lo hago si tú me das apoyo, y a los que no, entonces no. Y van a tener una mayor probabilidad de ganar. Así que debido a eso, casi todos se van a meter en ello. Y los que no se metan en ellos, es muy improbable que ganen. Siempre va a haber uno o dos, pero no van a ser la mayoría, en general. Bueno. Miguel, ¿cuántas personas, no sé si tienes el dato, están en la planilla estatal? Porque tú decías solamente 6.000 que trabajan en el gobierno federal están o han sido elegidos de a dedo. Sí, el gobierno federal incluye a la Armada de los Estados Unidos, que es más o menos Claro, 1 millón bueno. de personas, mm, incluye al sistema del Post Office, que también es como 1 millón de personas, todo lo que tiene que ver con mandar tarjetas y el sistema postal de los Estados Unidos. Están los privados, pero el sistema postal es federal. Y es muy importante, ha ayudado mucho a la economía a crecer Claro, en los últimos 200 años, totalmente de pero acuerdo. esa es una cantidad increíble. Si tú eliminas a esas dos, son más o menos 280.000 personas que están trabajando adentro de lo que uno llamaría el sistema burocrático, todo lo que Claro, tiene. el sistema de gobierno, pero de esos, según lo que tú mencionas, unos 6.000 más o menos son los que están elegidos Menos a de dedo. 6.000, Menos de 6.000. 5.000 algo. Pero entonces tú tienes un país que tiene más de 350 millones de personas y solamente... 330 millones más o menos de Y personas. entonces tú tienes solamente menos de 6.000 que están Bueno, elegidos a dedo. eso era hasta el lunes. El Ah, lunes Trump firmó y comenzó a deshacer el sistema de mérito adentro de los Estados Unidos. ok, pero Así ¿cuáles son que, los contrapesos en eso? bueno, no va a haber. Definitivamente es un problema. Hasta ahora era simplemente una norma que nadie se había metido en contra de. En su último periodo, Trump, el último mes, pasó esa norma, quitó la norma, pues esta. Y ganó Biden, y Biden enseguida escribió que otro mandato ejecutivo de que esto no se iba a deshacer del sistema de mérito dentro del gobierno federal. Así que bueno, la razón, y todo el mundo habla de eso, la razón que todos los billonarios han estado alineando en fila a besar la mano de Trump, es porque saben que ahora va a ser mucho menos, va a ser eh, arbitraria la manera que se va a estar efectuando el sistema burocrático federal de los Estados Unidos. Así que tú tienes que estar bien con el mandatario para que te haga un favor de vuelta después. Y tú has visto el pocotón de personas billonarios, pues que son demócratas, que siempre han estado en contra de Trump. En el último mes, desde que ganó, han estado cambiando completamente de papel. Ahora todos son ultra republicanos y todos han estado yendo a Mar-a-Lago y a besarle el dedo en el último mes. A ver, Pero es porque ya sabían lo que venía, a ver, porque lo habían dicho, no lo estaban escondiendo. la enseñanza de todo esto es que más allá de las ideologías políticas siempre el interés económico y particular prima, y eso se ve indistintamente de lugar en donde nos encontramos, y por eso es importante mirar la estructura, sobre todo de gobierno, y cómo existen ciertos contrapesos que bueno, pelean precisamente en contra de esos deseos que pueden ser perjudiciales para la mayoría. Nos vamos a cambio, Miguel, si te parece, y entramos un poco más en el detalle constitucional que tú has estudiado a fondo y cómo entender cuáles son aquellas medidas que existen dentro de la materia constitucional para entender un poco la génesis de por qué existe la discusión, ¿no? Que es la de, al final, de nada sirve tener la mejor constitución si tenemos una sociedad podrida. Y disculpa que lo diga así, pero si vamos a seguir viendo corrupción... Sí, yo estoy en contra de Claro. esa forma, porque no hay ni una sociedad que no esté compuesta de humanos, y todos los humanos son lo que somos. Así Nos es. guiamos por nuestro amor propio. Ahora, ¿qué sistema tú tienes? El amor propio puede llevar a
el egoísmo o puede llegar a una sociedad donde todos cooperan. Ah, sí, Y y lo que depende, queremos es el resultado, ¿ah? claro. Bueno, vamos a cambio y ya regresamos en breve con Miguel Herros en Estructuras para Crear Justicia. En Estructuras para Crear Justicia, él está desde Houston, Texas, acompañándonos. Es panameño, pero ha escrito una obra impresionante sobre la materia constitucional y haciendo una comparación sobre las constituciones en Estados Unidos y en Latinoamérica, tomando como referencia la panameña. Y hablamos un poco acerca de cómo los contrapesos ayudan precisamente al fin, que es crear el ecosistema para que la justicia sea la que prime y no los intereses particulares. A ver, si nos preguntan o nos dan a elegir entre quién quiere el pedazo más grande de pastel, y a los dos nos gusta el pastel, aquí tenemos un problema, porque ambos vamos a querer el pedazo más grande. Para eso entonces es que existen las reglas, para evitar que nos agarremos a golpes. A ver, Miguel, ¿qué pasa cuando las reglas son ambiguas y pasa de todo y la justicia entonces va a ser subjetiva? Porque según la interpretación que me dé el juez, que viene a ser otro actor en esto, ahora, ¿qué pasa si la persona que tiene que elegir entre a quién le toca el pastel más grande o el pedazo de pastel más grande es mi amigo y se lleva mal contigo, Miguel? ¿Cuál va a ser el Sí. resultado? Bueno, el problema no es que sean ambiguas las normas. Puede ser un problema, pero eso no es el problema que vivimos en Panamá. El problema es que el que reparte el juez, tú lo pusiste ahí, el que reparte el juez, perdón, el que reparte el pastel, tú lo pusiste ahí y lo puedes quitar y dice, oye, ¿tú quieres seguir cortando el pastel? Te voy a dar un buen pedazo a ti, pero te saco de ahí, pongo otra persona, si no me das a mí y a mis amistades el pastel, los pedazos más grandes. Eso es el problema. Ahora tú arréglatela. Bueno, ese dirá, es que no entendí bien la norma y por eso lo hice como lo hice. O inventará cualquier raciocinio cuando lo llamen los medios de comunicación, lo cuestionen. Pero no es por la ambigüedad, no es porque no sabía lo que es correcto. Robar está mal, todo el mundo sabe eso. Preferir a uno sobre otro está mal. Entonces, hay que ser imparcial. El problema no es ese, es que no hay espacio adentro de nuestro gobierno para la imparcialidad, no cuando están votando o contratando a personas o dando contratos, no, simplemente la arbitrariedad que vemos en Panamá no se debe a personas malas per se debe a una mal estructura de poder. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es una mala estructura de poder? Hablamos mucho cuando pensamos sobre la ley en que es algo que solamente nos manda. Bueno, como los 10 mandamientos, ¿cómo nos debemos? Entonces, bueno, si es ambiguo, quizás yo no sé que robar estaba mal, pues uno podría decir, pero ese no es el problema y no es lo único que la ley puede hacer. La ley puede hacer mucho, mucho más que solamente dictar cómo las personas deben comportarse. Si expandimos la definición de ley a lo que realmente abarca, que es las relaciones, estructura las relaciones entre personas. Entonces estamos hablando de la forma, las contractualismo y otras formas de ver el problema en que a lo que tú estabas alegando cuando vinimos de vuelta del cambio, que esto eh, si una persona tiene que decidir entre hacerlo bien o mal solamente, pues entonces sí fue el problema que es personas buenas o malas. Pero cuando el problema es que em, no tienen la manera de o la libertad de hacerlo bien, entonces el problema es otro, es la falta de libertad. Y eso es lo que deberíamos estar hablando aquí en Panamá. Ahora, hablemos de la falta de libertad. A ver, somos un país que a la luz regional particularmente puede ser considerado un país de libre mercado, un país que es más de derecha, aunque somos de centro, pero somos más de derecha para muchos, eh, y que el tema libertad daríamos por sentado que existe. A ver, pero tú dices que no. No, tú tienes libertad a escoger entre Pepsi y Coca-Cola, te lo doy, tienes toda la libertad. Pero adentro del gobierno, incluso las personas que tienen que lidiar con el gobierno no son libres. Si el día que tú quieres
como le pasó a mi familia, vender la casa de la abuelita y lo hacen imposible y 6 meses después todavía no te han dado los papeles necesarios. No eres libre. Estás subyugado en un sistema que quiere robarte. A ver, No a eres ver, libre, a ver, pero entonces, pero tú puedes pagar una coima, ¿no? Para que te aceleren. Ahí pero está el entonces no eres detalle. O libre. sea, porque Entonces entonces, no, ¿por qué tú no tienes eres que libre. estar? Ese es el problema. Y ese es el problema, porque entonces culturalmente lo hemos hecho así, que funcione de esa manera. Pero no es cultural. Bueno, sí, es cultural, depende cómo defines la cultura. Pero si definimos la cultura como quienes somos, algo adentro de nosotros, no es necesariamente cultural. Exactamente, totalmente de Es acuerdo. cultural, bueno, por ejemplo, Se ha si hecho somos costumbre una, para muchas personas como que esa es la forma en la que... Y yo pienso que está mal decir que no, esa es la forma en la que hacemos acá. Creo que hay que desechar eso porque la hay que corrupción... desecharlo. ah, Yo siempre cuando hablan de cultural, yo digo, bueno, si tú eres una aldea hace, vamos a ver, 500 años, que vive en el mar, ¿qué es lo que van a comer? Pescado, porque es una manera, forma fácil de conseguir proteína. Así que, bueno, entonces la cultura de ustedes va a ser comer pescado. Pero la misma tribu, algo pasa, si se mueve a la montaña, entonces va a ser ternero. Entonces la cultura, pero realmente no es que no es que la parte de la cultura algo que no puedes cambiar, es simplemente una reacción a la realidad en la que se encuentra la persona. No hay pescado en la montaña, si hay ternero, entonces va a comer terneros, pues. Eh, ¿Por qué Entonces, somos si el corruptos? Porque es sistema la única te manera de obliga a subsistir hacer que podemos eso, tener. no es que sea cultural, sino que tú reaccionas, entonces, precisamente con base en lo que se te presenta, pues si tú quieres vender el terreno y salir del tema burocrático y la única forma que te están ofreciendo es esa, o sea, no te queda de otra si tienes que irte de una vez o cerrar ese trato. Y a ver, yo creo que aquí hay que ser franco en esas cosas, Miguel, y qué bueno que tú lo traes a colación, porque hay que darnos un golpe con la realidad, que hay un problema estructural tremendo que hay que revisar. Y mira, si estamos hablando de los Estados Unidos, y es algo que hay que darle puntos a Trump, que, bueno, nadie es perfecto y él tiene sus cosas que él ha sentido que el gobierno federal y el gobierno en general ha crecido demasiado, por lo menos lo que habla. Después en sus acciones veremos si, porque en el primer gobierno, en sus primeros 4 años creció el gobierno, no lo achicó. Él dice que viene a achicarlo, porque, bueno, hay más regulaciones, hay Oye, pero más como que eso se ha trabas, puesto hay de una moda, forma ¿no? de Porque lo quitar. mismo decían aquí, que iban a achicar el gobierno y Milei dijo lo mismo y ahora... Sí, bueno, Milei sí es un poquito más loco y él sí como que lo ha estado haciendo, no ha podido. Em, la idea de que em, la libertad muchas personas creen que la libertad de otro comienza donde mi miedo comienza. Esa es una forma de verlo. Entonces, bueno, si yo tengo miedo, yo te tengo que quitar la libertad a ti porque tengo miedo de que alguien me haga algo. Eso es una manera, pero muchos dicen, especialmente aquellos que creen en los derechos, que bueno, donde tu miedo comienza no es donde termina mi derecho. Esa es una forma de verlo. Pero la otra parte de libertad, y eso es mucho de lo que hablamos de libertad, de que yo puedo escoger Coca-Cola, de que yo me puedo vestir como yo quiera, yo puedo rezarle al Dios que yo quiera. En Panamá tenemos, gracias a Dios, esa parte de libertad la tenemos bien. No es que no la podamos perder en un futuro, pero hemos luchado por esa libertad y la hemos en gran medida alcanzado. Pero adentro de lo que tiene que ver con la política, no somos personas libres. Simplemente no lo somos. Somos subyugos. Estamos subyugados. Tenemos que pensar en esa manera. Tenemos que enfocarnos en realmente hacernos libres en ese sentido. Y, pero es como que esto suena muy en la nube. ¿Qué quiere decir libertad? No entiendo. ¿Cómo poner un juez libre? Bueno, o un fiscal, el sistema de mérito que estábamos hablando el fin de semana, perdón, la semana pasada. Dimos el ejemplo de cuando tú le estás vendiendo a una mamá un traje para el niño puede querer otra cosa. Y ese puede ser entonces como una agencia gubernamental, la población es el usuario de los bienes y servicios que produce la agencia. Pero el que está administrando la agencia, ¿a quién le responde? No es a la población, es al que lo puso ahí. Entonces, bueno, ¿quién lo puso ahí? El presidente, ¿quién le da poder, dinero? Entonces el legislativo. Entonces tenemos que ver cuáles son los intereses y cómo se modifican ciertas cosas para que los intereses de ellos cambien. Obviamente, mientras que el administrador este pueda poner y quitar y esa sea la norma, no, que la ley dice que tiene que poner al mejor. Pero bueno, pero si el mejor yo tengo que decir quién es el mejor, yo le voy a preguntar al que me... Espera, que ahí está el punto, exactamente. La ley
llega Ahorita. hasta un punto en donde entonces está en la potestad de quien tiene que interpretarla, decir, justamente eso que La tiene mencionábamos que antes. aplicar, no Porque, a ver, si, interpretarla, si te dice tiene tienes que que poner al aplicar. mejor, hasta ahí todos entendemos que está bien, está perfecto. Pero Pero eso entonces no la es la pregunta es cómo tú definición, es una determinas quién es el definición muy mejor. limitada de ley. Es una definición tan limitada de ley que es una mentira. Entonces nos han mentido de que la ley es eso, en normas que las personas tienen que seguir. La razón que nos han enseñado esto es para que no podamos ver todo el panorama de lo que realmente es ley. Así que nos copiamos de la ley de los Estados Unidos que dice que debe haber mérito, es mentira. No nos copiamos de la ley, solamente de la parte que dice que debe haber mérito, pero todo el otro 90% de la estructura que le divorcia la autoridad de quién es el que pone el examen de lo político. Esa parte no nos copiamos, porque ni siquiera nos tenemos que copiar, porque ni siquiera tenemos la habilidad de entender que eso es una ley. Es solamente lo que dicta cómo deben contratar a las personas por mérito. Pero no, eso no es una ley. Y la persona que te ha hecho creer eso es una persona mala, que te quiso vendar los ojos para que nunca pudieras solucionar y quitarle el poder que tiene limitado para subyugar a otros. Esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, bueno, tenemos que expandir la definición de ley a que ampare el control que tienes sobre otra persona porque lo puedes votar. Así que no solamente cómo tú te tienes que comportar hacia esa persona que la puedes votar, es que no la puedes votar porque no lo pusiste ahí, no tienes los mecanismos de ni una manera de votar a la persona que te tiene que hacer contrapeso, por ejemplo. Pero no es solamente eso. La vez pasada estuvimos hablando de que, bien, pues ya es un sistema separado de mérito, una agencia separada, pero no es la única manera que te pueden hacer la trampa. Bueno, ya, me llegan 3 nombres, pero después yo voto al que me da la gana, por ejemplo. Así que los que contrato vinieron por mérito, pero van a vivir en temor, porque en cualquier momento lo puedo votar. Entonces, al igual, bueno, van a ser un poquito más, van a tener más mérito, van a llegar ahí por examen, pero al final van a tener que emplear su autoridad adentro de las agencias en beneficio de aquellos que lo pueden votar. Así que no es suficiente que sean regidos por el sistema de examen. Hay que expandirlo. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Tenemos que entonces ver cómo lo han solucionado otros lugares. Yo no estoy suficientemente inteligente para solucionar el problema ese. Yo simplemente voy a los lugares donde ya lo han solucionado. ¿Cómo lo solucionaron ese problema? Bueno, la manera que lo solucionaron es la misma agencia esta que da los exámenes. Si alguien es esto, si lo votan o de una manera u otra lo han castigado y se siente que es de manera injusta, entonces puede apelar a la agencia esta. Oye, me están tratando de manera injusta y es un sistema civil que no tiene de nuevo nada que ver con la política. Y si después de haber hecho la apelación es esta, no importa cómo vaya, puede ir a la corte, pero entonces la corte nada más está limitada a ver si se siguieron los reglamentos. Y si se siguieron los reglamentos, pues lo que se decidió es lo que se decidió. Entonces ya le quitas al político otra herramienta de ejercer coerción sobre las personas que deben ser imparciales. Y lo único que pueden hacer entonces es la ley. La gente se tiene que entonces realmente eh, seguir en sus decisiones la ley. Y bueno, y mientras cuando son independientes, si no siguen la ley, entonces ahí sí le va a caer con todo el peso político si no lo están haciendo bien. Se van a poder agarrar de eso. Hoy en día, pues no les importa si lo hacen mal, porque normalmente lo están haciendo mal en su beneficio. Y como hemos dicho, cada uno quiere buscar lo que siente que le que se lo permite y aquello que, que desea. Y no está mal, porque cada uno quiere superarse, cada uno quiere sacar provecho para sí mismo. O sea, no digo que esté mal o esté bien, es una respuesta natural de cada ser humano que está intrínseco en cada individuo. El asunto es cómo nosotros miramos Sí. más allá en un Y, sistema que uh-huh. tomando esto en cuenta, coadyuve a mejorar las condiciones para todos y balancear mejor la justicia. El sistema que acabo de escribir lo han hecho casi todos los estados de Estados Unidos, pero después viene otro problema. A los políticos no les conviene que este sistema separado de ellos puedan ejercer autoridad. Así que, ¿qué manera más fácil, si no está en la Constitución, que simplemente quitarles el dinero? Y es lo que han hecho. Entonces, bueno, en Texas, en el Pocotón de otros estados, hicieron estos sistemas, no sé qué,
Y al final el gobierno, el legislativo, el gobierno estatal no le daba ni un centavo, así que no podían contratar para poner los exámenes, para nada, no tenían edificios donde hacer eh, su autoridad y quedó en nada. Así que entonces hay otro paso que tienes que solucionar. ¿Cómo tú haces para entonces asegurar que esta agencia tenga los recursos necesarios para hacer su labor? Porque los políticos no le va a convenir, sea en Texas, sea en Washington State, sea en cualquier lugar. Si hay una manera que le pueden hacer la trampa a esta gente, se la van a hacer. Si la han hecho aquí, en los Estados Unidos, que están gente tan buena, en el momento que le tienen la habilidad de hacerlo, le hacen la trampa para destruir el sistema de mérito. Entonces, bueno, han tenido que entonces pasar otros cambios constitucionales para que la manera en que el dinero les llega a esta agencia no sea a través de las manos de los políticos. Ya han solucionado ese problema. Hay una par de maneras de solucionarlas. Pero me estabas preguntando al principio, oye, ¿la ley esta va a ser suficiente? Te prometo que va a ser una porquería lo que van a hacer. Porque, bueno, va a haber un empuje, que habrá unos que dicen que sí, nada más para limpiarse las manos van a pasar algo que sonará bonito, pero como siempre van a hacer lo que quieren hacer. No, decirles que debe haber mérito, que debe haber exámenes, no es la solución. Se necesita mucho más. Bueno, y esto es lo que justamente en semanas posteriores vamos a ir analizando poco a poco y viendo la comparación que tiene su génesis no solamente en la interpretación de lo que es una constitución per se, sino en lo que nos lleva a considerar el aspecto de crear esto de constituciones y la dinámica actual creo que lo demanda. Hay un aspecto del que muy pocos miran y no sé si en algún momento, Miguel, lo pudiéramos tratar de dilucidar o tratar de por lo menos poner sobre la mesa, ¿no? Todos los conflictos actuales que se han venido desarrollando creo que no son fortuitos y responden a una dinámica cambiante del mundo en todo sentido, primero a raíz del cambio climático que nos está llevando a replantearnos cómo la sociedad debe comportarse frente a sus comportamientos respecto al clima, el aspecto tecnológico que no deja tampoco de ser importante y cómo esto nos conecta, cómo sociedad también nos permite esa interculturalidad de una forma tan pero tan breve que es posible que podamos compartir ideas, experiencias con culturas lejanas que en antaño hubiese sido prácticamente imposible. Todo eso tiene una importancia tremenda porque no todos en el mundo pensamos igual necesariamente y esas ideas a veces tardaban en llegar de un lado a otro. Hoy es posible que ideas de Occidente converjan con las de Oriente prácticamente en tiempo real. Y también está el aspecto, otros aspectos como el planteamiento de cómo percibimos hoy día la política, cómo esa convergencia que existe incluso con la misma tecnología, cómo esto va a cambiar la dinámica social. O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas que hablarlas todas de una sola vez puede ser incluso hasta abrumador y es imposible determinar a ciencia cierta. Yo creo que el que dice que sabe qué va a pasar y está muy convencido de ello, eh, puede ser que esté muy equivocado. Creo que hoy hay que estar más como con la incertidumbre de lo que pueda suceder, pero en el aspecto particular constitucional creo que es importante que evaluemos más allá de los métodos y la forma, es la dinámica social. O sea, creo que eso es justo lo que tú has venido haciendo de cuáles son las motivaciones detrás de, que son las que nos llevan entonces a entender cuáles son las reglas que tenemos que plantearnos para tener una mejor sociedad. Sí, yo creo que tenemos que realmente, como has dicho tú, comenzar a analizar todas estas trabas que tenemos en Panamá, todas estas trampas en las que caemos una y otra vez, quinquenio tras quinquenio, ver cuáles son los intereses y cómo esos intereses se pueden realinear de manera en que las mismas personas comiencen por su propio interés a actuar de manera distinta. Cuando digo su propio interés, no es que es mi propio interés actuar en beneficio del país, no. Su propio interés, cuando yo digo eso, es actuando en beneficio propio. Yo estoy haciendo esto porque me beneficia a mí y a mi familia hoy.
Esa es la manera. el que me diga, pues, los hay, porque hay quienes se han inmolado, se han echado Claro que sí. gasolina encima, no, y eso pasó también, hubo un caso de un panameño que no me acuerdo en qué embajada se inmoló para el tiempo de la dictadura. A ver, pero esos son casos muy raros y extremos, pero el que diga que lo único que quiere es servir 100% al país y no está pensando ni un poquito en su interés personal, esa persona, o sea, una persona muy rara, o sea, porque todos quieren de alguna manera superarse, creo que eso es normal. Y las democracias liberales, los países que tienen modelos liberales, donde se permite la libertad, precisamente lo que buscan propiciar es eso, que la persona persiga su felicidad, y eso es lo que debe ser, que cada uno viva su vida como quiere y que alcance el nivel máximo que quiera darse. Sí, y un tema muy interesante que me encanta a mí de la psicología social, de que hay dos problemas. Uno es que por naturaleza, como los humanos estamos formados dentro de nuestro cerebro, cuando vemos a alguien actuar, creemos que sus decisiones y acciones tienen completamente y solamente que ver con algo adentro de ellos, con cualidades de valores y vicios adentro de ellos. Es simplemente la manera que lo percibimos. Toma mucho esfuerzo y entrenamiento comenzar a verlo un poco más amplio y como comenzar a ver la situación que está llevando a las personas a actuar de una manera u otra. Es un paso que es importante tomar, especialmente cuando estamos analizando un problema. Hay bastantes de estos que han hecho en los Estados Unidos y en otros en Alemania, que hacían pruebas, pues ponían al grupo de personas en cierta situación a ver cómo actuaban, creyendo que iban a actuar de una manera y después actuaban de otra. Una es el Milgram Experiment, en el que ponían a una persona que sin saberlo, que era lo que iba a estar haciendo, él tenía que administrar un examen de memoria a otra persona. Y si la otra persona no se recordaba bien de una lista de palabras, le tenía que dar un choque eléctrico. Al principio la pregunta era, ¿cuántas personas llegarían al punto de que matarían a la otra persona en este examen? Porque mientras que se iban equivocando, le ponías más y más alta la electricidad hasta que los matabas. ¿Cuántas personas matarían a otros? Todo el mundo, nadie va a matar a alguien por un examen que se está equivocando con las respuestas. Así que ponían a la persona con un científico al lado y comenzaban al principio, o sea, un voltio, iban hasta que era triple X. Y la otra persona, que era la que estaba supuestamente siendo administrada el examen, se equivocaba, era un actor. Obviamente no daba a percibir, estaba actuando que era un shock eléctrico. Y bueno, llegaba hasta que estaba gritando, por favor, sáquenme de aquí, libérenme. Y la mayoría de las personas como que le daba miedo, como que, ¿qué hago? Y el científico, no tienes que seguir. Este es tu deber. Sigue administrando el examen. El 65% de las personas llegaban al punto que mataban a la otra persona. 65%. Ninguna de esas personas entrando ahí pensaba que era el tipo de personas que podía matar a alguien o que quería matar a alguien. Pero simplemente por la situación en que tienes un científico diciendo, sigue, era suficiente para matar a otra persona. Pero ¿quién se imaginaría de eso? Así somos de débiles la mayoría de los humanos. Nadie quiere creer que somos uno de ellos, pero la realidad es que 2/3 de nosotros podríamos matar a alguien de esa manera. Y no estamos hablando de matar, estamos hablando de cosas mucho más benignas. Ahí hay casi un 99%. Sí, son muy especial la persona que tiene esas habilidades y no podemos confiar en que todos vamos a estar actuando así. Tenemos que ser realistas y tomar las medidas necesarias para poner a esas personas en una situación que le hace muy difícil beneficiarse del poder. Bueno, nos acordamos de Ulises y las sirenas, ¿no? Como mejor nos atamos al mástil y así evitamos caer en las garras de las sirenas. Oye, Miguel, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy interesante, como siempre, las charlas. Y a medida que se acerque el momento de ver cómo avanza ese debate constitucional, creo que va a ser más importante también que nos adentremos también en el aspecto particular de nuestro país y que bueno sería también quizás podemos pensar en invitar
a personalidades. Tú has participado también con, creo que la red latinoamericana de Derecho Constitucional, creo que se llama así. Sí, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sí, está lleno de personas con muchos conocimientos y que, bueno, tienen un amor por lo que es la Constitución. Así que definitivamente sería, yo creo que una buena idea poder ampliar y escuchar otros puntos de vistas y hacer la conversación un poquito más profunda. Claro que sí. Bueno, un fuerte abrazo. Abrígate bastante bien, Miguel. Allá por Houston, que está sorprendiendo con la nieve. Hasta el clima Sí, reacciona, ¿no? está bien bonito. Pero sí, un fuerte abrazo. Este video va a estar en YouTube para aquellos que quieran volver a verlo, comentar y compartir. Y la próxima semana seguiremos con el arquitecto Miguel Herroz. Recuerden, su libro Estructura para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Hasta la próxima semana, que estés muy bien, Miguel.